Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Bendiciones del Señor. El gozo del Señor sea nuestra fortaleza esta mañana y que podamos estar dispuestos para poder aprender de la palabra del Señor en este nuevo estudio que tenemos este domingo. Continuamos, hermanos, hermanas, amigos, con el estudio de la carta de Pablo a la iglesia en Roma, que ya vamos ya bastante adentro, vamos terminando. Y ha sido mucho gozo, ha sido de mucha enseñanza el poder estudiar esta carta para poder enseñarla. Y espero que para ustedes también, hermanos, haya sido de bendición y hayan aprendido del Señor. El título de esta enseñanza: no se conformen a este siglo. Y vamos a basarnos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, 13, y además tocaremos otros versos más para complementar lo que queremos aprender. Muy bien. Hemos podido aprender de los anteriores 11 capítulos estudiados que estos revelan lo que Dios da al hombre. Todo ha sido un regalo de Dios para nosotros, hermanos. Todo es un regalo de Dios. No tenemos nada que sea por nuestra ganancia, sino que todo ha provenido de Dios. Y ahora empieza Pablo a partir del capítulo 12 a escribir nuestros deberes como hijos de Dios. Muy bien. Dice la palabra, ahí en el capítulo 12, en el verso número 1, por consiguiente, hermanos, os ruego, es decir, les ruego sobre la base de ¿qué? De lo ocurrido en los primeros 11 capítulos de la carta. Esto es lo que Pablo dice acá. Dice, así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué ahora en este momento Pablo dice, yo les ruego esto? ¿Cuál era la base, mis hermanos? Bueno, les voy a mostrar que ahora en los capítulos del 12 al 16, Pablo nos muestra un estilo de vida edificado sobre un fundamento. O sea, nada sale de la nada acá. Tiene raíces. Esta nueva vida cristiana que nosotros disfrutamos se edificó y la pudimos ver ¿en qué? En los capítulos desde el 1 hasta el 11. Por eso, hoy en día no vamos a preguntarnos, bueno, pero ¿cómo? Dios quiere que presente mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Bueno, si usted ha puesto atención a los estudios anteriores de los capítulos, hemos visto todas las cosas que han provenido de Dios, porque hasta el capítulo 11, todo lo que Pablo habló a la iglesia son cosas que Dios nos daba, cosas que Dios nos provee, cosas que Dios tiene cerca de nosotros. Más ahora aquí ya empieza ¿qué? Lo que nosotros tenemos que dar por ese regalo, por esa providencia preciosa del Señor. Nos dice entonces en el capítulo 12 y el verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La exhortación, hermanos, de Pablo a los creyentes en Roma fue de sacrificarse a Dios. No como un sacrificio en el altar, ¿verdad? Como la ley mosaica, cuando exigía el sacrificio de animales, sino, dice aquí, como un sacrificio vivo. Y vamos a ver qué es un sacrificio vivo. No tiene que ver nada, hermanos, con las obras que nosotros podamos hacer. No tiene nada con lo que yo humanamente pueda sacrificar. Vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. El diccionario describe el sacrificio como algo consagrado y ofrecido a Dios. Vean por dónde vamos ya, ¿verdad? No tiene que ver nada con qué, con nuestra carne, con nuestro esfuerzo, con lo que yo pueda hacer. No. Como creyentes, ¿cómo podemos consagrarnos entonces y ofrecernos a Dios en un sacrificio vivo? Bueno, bajo el antiguo pacto, Dios aceptó los sacrificios de los animales. Sin embargo, estos fueron solo una tipología del sacrificio del Cordero de Dios. Hermanos, recuerden que ese sacrificio de los animales era un tipo de ¿qué? Del sacrificio que Jesús
iba a ser luego por nosotros. Era una tipología. Debido a que al sacrificio final de Cristo en la cruz, y que fue una vez y para siempre, los sacrificios del Antiguo Testamento entonces quedaron obsoletos y ya no tienen ningún efecto. Esto significa, hermanos, que la palabra de Dios dejó de ser en el Antiguo Testamento. ¿Que estas cosas dejaron de ser? No. Como Pablo decía, en ninguna manera. Sino que el Señor viene con un nuevo pacto y Él que es perfecto, Él que es el único que pudo cumplir toda la ley, Él vino a cumplirla. Él vino a completarla. Él vino a ser el referente de esa ley. Pero Él venía con un nuevo pacto, que es lo que Pablo ha estado enseñando a la iglesia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, mis hermanos. Muy bien. Es como un repaso, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿verdad? Porque les dije yo que los animales eran una tipología, ¿verdad? ¿De quién? De Cristo, del sacrificio, del derramamiento de la sangre. Dice la palabra acá: Cristo, sumo sacerdote ¿de qué? De los bienes venideros. ¿Por qué, hermanos? Porque Él venía con algo mejor para nosotros, con un mejor pacto, con algo más grande para nosotros. Por eso aquí habla acerca de los bienes venideros. Dice, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Dios no nos pide sacrificios de esos hoy, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendita sea la palabra del Señor. Para aquellos entonces que están en Cristo, por la virtud de la fe salvadora, la única adoración aceptable es ofrecerse totalmente al Señor, mis hermanos. Bajo el control de Dios, el cuerpo del creyente que aún no ha sido redimido, esa parte que aún tenemos, puede y debe ser rendido a Él como un instrumento de justicia. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos perfectos, ya lo hemos aprendido, y quiere que seamos limpios, y no quiere que el pecado more en nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó en la cruz por Él llevó nuestro pecado. Vean lo que dice Romanos 6, capítulos 12 y 13. No olvidemos que Pablo estaba hablando a la iglesia en Roma, donde habían, ¿verdad?, que judíos, habían gentiles, había también algún que otro griego ahí. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice en el 8:11, Romanos mismo en 8:11 también nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, leo en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros, en usted y en mí. En vista entonces, hermanos, del sacrificio final de Jesús por nosotros, esto es razonable. Esto es lo que la palabra, vamos a leer ahorita, es vuestro culto racional. En vista de lo que Dios hizo y de lo que Él, por medio de Jesucristo, hizo por nosotros, entonces nosotros podemos ofrecer una adoración racional. Esto es razonable. Entonces, hermanos,
Este es un sentido práctico de cómo sería un sacrificio vivo. Vamos a ver cómo sería un sacrificio vivo. El siguiente versículo en Romanos 12:2 nos ayuda a entender cómo podemos ser un sacrificio vivos. Bueno, nosotros, los hijos de Dios, somos un sacrificio vivo para Dios al no conformarnos a este mundo. El Señor se define para nosotros en la carta primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Vamos a leerlo antes de leer lo demás. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Les voy a parafrasear ahí, hermano. ¿Cuáles son las tres cosas importantes que encontramos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, todo lo que el mundo tiene que ofrecer se reduce a estas cosas. Los deseos de la carne incluyen ¿qué? Todo lo que apela a nuestros apetitos. Cuando hablo de apetito, no es un apetito normal, sino que va más allá, ¿verdad? Que es extralimitado. Entonces, cuando hablamos de los deseos de la carne, son nuestros apetitos extralimitados, que incluyen ¿qué? Deseos excesivos de comida, de bebida, de sexo, de cualquier otra cosa que satisfaga las necesidades físicas. Los deseos de los ojos incluyen principalmente el materialismo, la codicia de lo que vemos y que no tenemos, porque Dios no lo ha querido dar, ¿verdad? De aquellas cosas de lo que tienen y nosotros queremos. Y el orgullo de la vida, que se define como la ambición por todo aquello que nos hace sentir agrandados y nos pone en el trono de nuestras propias vidas. Vean que de ahí salen todas las cosas, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cómo pueden entonces, hermanos, nosotros, cómo podemos como creyentes no conformarnos al mundo? Porque es muy fácil, hermanos. Miren, durante este tiempo que hemos estado en la pandemia y que la iglesia tuvo que dejar de reunirse por razones obvias, mire, más de uno ya estaba conforme, ¿con qué? Con el confort que ha tenido durante este tiempo y no piensa reunirse. No piensa salir de ese confort donde está. Por eso la palabra dice, ¿cómo puede entonces un creyente no conformarse a este mundo? Bueno, al ser transformados mediante la renovación de ¿qué? De nuestras mentes. Esto lo hacemos, hermanos, como exclusivamente a través del poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, quien nos lleva a la palabra de Dios para transformarnos. Recuerden, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo de Dios no es entrar y salir a cada rato como yo les he enseñado, como muchas iglesias o como muchos pastores mal enseñan. Ven Espíritu y se va y viene y está. No, hermanos. El trabajo, la palabra, cuando el Señor dice, no os dejaré solo, os enviaré ¿qué? Un consolador, otro consolador, el Espíritu que estará con ustedes y que los llevará a toda verdad. Entonces, cuando nosotros queremos conformarnos a este mundo y queremos ser parte y estar en esa comodidad, tenemos que salir de ahí inmediatamente y transformarnos, hermanos, mediante el poder del Espíritu Santo que nos lleva, y este sí es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Él mora en nosotros, Él está en nosotros, y indiferentemente de lo que usted haga, yo haga, Él no va a estar saliendo y me voy y vengo, no. Él dice que cuando nosotros no hacemos lo correcto delante de Dios, ¿qué? El Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros y mora en nosotros, se contrita, se entristece. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es que nos lleva a la palabra de Dios. ¿Para qué?
para transformarnos, hermanos. Es necesario que el Hijo de Dios sea transformado. Sea transformado. Por eso todos los días tenemos que ir al Señor, hermanos. Y vamos a leer lo que dice ahorita el capítulo 2 para que vean ustedes. Dice la palabra de Dios ahí. Entonces, ¿cómo podemos ser un sacrificio vivo? Ya yo les he dicho, ¿verdad? Entregando todo al Señor, completamente nuestra vida bajo su control y dándole la honra, la gloria y la alabanza a Él. Ahora, ¿cómo no podemos nosotros conformarnos a este mundo? Bueno, dice 12:2, no os conforméis. Ahora, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? Yo les he enseñado, hermanos, ¿a quién, verdad? A la iglesia. Siempre lo repito cuando inicio el estudio. La enseñanza de Pablo que a la iglesia que estaba en Roma, a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, no es la iglesia de Roma. Hermanos, recuerden esto, se los enseño una vez más. Eso de la iglesia de Alajuela no debe ser la iglesia en Alajuela. ¿Por qué? Porque la iglesia no le pertenece a ningún lugar. ¿Entendemos? La iglesia es del Señor y está donde el Señor quiera que está. Por eso es la iglesia en. Entonces, dice la palabra de Dios acá, no os conforméis a este siglo. O sea, que nosotros como hijos de Dios, sí podemos conformarnos a este siglo. Ya que muchos hermanos a veces pensamos que ya yo recibí al Señor, sí, ya soy salvo, ya, y ya listo, ya no tengo nada más que hacer. No, hermanos, la palabra de Dios es clara. No se conforme. ¿Y cómo no nos conformamos? Y viniendo delante de la presencia del Señor todos los días. Para inquirir en Él, para inquirir en su palabra, para inquirir en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Por eso la palabra dice acá en el verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, si nosotros no nos renovamos día a día, no vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, pasarán años y yo estaré preguntándome, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Oh, sí, Señor, muéstrame tu voluntad. Y oramos, Señor, dame tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no me estoy transformando día a día, como dice la palabra, sino que muchas veces me estoy conformando al mundo. ¿Vemos la importancia entonces, hermanos? Leemos la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos lleva a la palabra. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice también Apocalipsis capítulo 1 y el verso número 3? Estoy dándole estos versos, hermanos, para que vean cómo el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a llevar a toda la verdad. ¿Se ha preguntado cuál es toda la verdad? Aquí está toda la verdad. Esta es toda la verdad. Aquí está toda la verdad. Entonces, Apocalipsis 1:3 también nos dice, bienaventurado, o sea, dichoso, más que dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? Esta, hermanos. No de aquel que llega diciendo ahí, ¿verdad? Que Dios me dijo y ahora hagan esto. No, hermanos. Entendamos la palabra, hermanitos. Entendamos la palabra. Yo quiero que ustedes
puedan entender la palabra cuando la leemos. Dichoso el que lee y los que oyen la palabra. ¿De cuál profecía? De esta profecía, la de un hombre, no, de esta profecía. Y guardan las cosas que en ella están escritas. O sea, lo que está escrito aquí, lo que el Señor nos dejó a nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, mis hermanos. También nos dice Hechos 17, verso 11. Vean qué lindo, hermanos, lo que yo les he enseñado siempre. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El buen cristiano, el buen hijo de Dios, el buen apologético, escudriña cada día la palabra de Dios para ver si lo que escuchó está de acuerdo a la palabra del Señor. Estos eran los que estaban en Berea, hermanos. Gloria sea el nombre de Dios. Salmo 119, del verso 9 al 11. ¿Por qué es necesario ir a la palabra para transformarnos, hermanos? Dice aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también nos dice el Salmo número 1, versos 2 y 3. Estoy dándole muchos versos, hermanos, para que esto esté apoyado completamente, como siempre, en su palabra. Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el nombre de Dios por su palabra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios ministrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios es el único poder sobre la tierra que puede transformarnos de la mundanalidad a la verdadera espiritualidad. En realidad es todo lo que necesitamos para ser, mis hermanos. Es que ir a la palabra del Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y el verso número 17. Gloria sea al Señor. Para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Yo algunas veces, hermanos, les toco una mitad o el final o el inicio del verso, pero ustedes tienen que tener sus Biblias a mano para que vayan corroborando como los que leímos ahorita, ¿verdad? ¿O ya se les olvidó? ¿Qué? Cada día escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11 los debería. Muy bien. Entonces, el resultado de poder ir a la palabra de Dios es que seremos capaces de comprobar, sí, hermanos, cuando vamos todos los días a la palabra delante del Señor, vamos a poder comprobar entonces cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, como nos habla en la parte B del verso 12:2 de Romanos. Entonces, la voluntad de Dios para cada creyente es que sean un sacrificio vivo para Cristo Jesús, que nosotros seamos un sacrificio vivo. Y ya vimos que no tiene que ver nada que nosotros podamos hacer para ganarnos nada del Señor. Es más bien hacerlo el Señor de nuestra vida y entregarle el control completo de todas nuestras acciones, mis hermanos. Si no permitimos ser renovados, nunca vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios.
Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dime la verdad, lo que yo les dije hace poco. No vamos a saber. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un orden. Oh, sí, Señor, yo quiero saber tu voluntad, Señor. Señor, yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, estoy orando para que tú me des a conocer tu voluntad. Pero no estamos renovándonos para no conformarnos a este mundo. Entonces, lo estamos haciendo al revés, porque la palabra de Dios que enseña en el capítulo 12 y el verso 2, y con esto termino. No se conformen a este siglo. Oigan, hermanos, ¿qué es no se conformen? No entren en ese círculo de comodidad. No, cuando yo como hijo de Dios dejo de orar, dejo de leer su palabra, dejo de tener comunión con mi Señor, dejo de tener comunión con los hermanos, estoy conformándome al mundo. Te va a decir, pero pastor, ¿cómo? Bueno, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. El mundo no ora. ¿Por qué? Porque no quiere nada de Dios. El mundo no busca a Dios porque no quiere nada de Dios. Menos va a compartir nada de Dios. Son cosas del mundo. Entonces, cuando usted y yo no las hacemos, nos estamos conformando a este mundo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos llama a tener cuidado. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense. Transfórmense. Sí, yo me transformé cuando acepté al Señor hace 35 años. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Hermanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento es un transformarse diario. Siempre, de todos los días. De todos los días. Todos los días tenemos que venir ante el Señor y pedirle perdón y pedirle, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Todos los días. Por eso es que la palabra dice que para nosotros poder ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Lo racional de nosotros, lo que es lógico que un hijo de Dios deba hacer. Entonces dice que para que nosotros podamos hacer esto, no debemos conformarnos a este siglo. Sino, nos vamos a transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento y vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos, esta mañana. Sonó como a una prédica, pero es que este tema es tan bello, hermanos, y tenía un capítulo, y apenas quedé en 2, ¿verdad? En 2 versos. Es tan profundo, y es por lo cual yo he querido dedicarle tiempo, mis hermanos, al estudio de la palabra del Señor, sin prisas, para que nos adentremos en lo maravilloso que es su palabra, mis hermanos, lo que Él nos dejó, la profecía verdadera que está escrita acá. Entonces, alabamos al Señor esta mañana por lo que Él nos ha permitido aprender. Dios quiere que usted y yo seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que va a ser ¿qué? Lo lógico que nosotros debemos de hacer por ser hijos de Dios. Eso el Señor quiere de nosotros. Él no quiere nuestros sacrificios, Él no quiere látigos, Él no quiere nuestro dinero. Sí, yo te voy a comprar y yo doy, y yo, sí, yo soy el mejor diezmador, yo soy el mejor, el que más asiste a los servicios, y yo soy el que más... No, hermanos. Él quiere que nos humillemos delante de Él
y que le demos el control total de nuestra vida. Y una vez que hagamos esto, vamos a estar entonces, como decía en el 12:2, renovándonos día a día. No nos vamos a conformar a este siglo, sino que nos vamos a renovar en nuestro entendimiento. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos lleva ¿a dónde? Su palabra. Y entonces vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable, perfecta, y qué es lo que el Señor quiere de sus hijos. Oramos. Gracias, Dios bendito, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque esto es lindo, Señor. Esta palabra es linda. ¿Cómo nos hablas, oh Dios? Cuando abrimos tu palabra, eres tú hablándonos literalmente, Señor. Eres tú hablando. Y hoy nos has estado hablando, Señor. Tú no quieres que nos conformemos a este mundo. Quieres que seamos un sacrificio vivo, agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús. Ayúdanos para poder ser esto, Señor, delante de tu presencia. Para poder nosotros, Señor, transformarnos día a día por medio de ¿qué? De la profecía perfecta que es tu palabra escrita. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido aprender esta mañana. Bendice mis hermanos, mis hermanas y los amigos que puedan escuchar esta enseñanza, sea de edificación para su vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos las gracias, oh Padre. Amén y amén. Bendiciones del Señor, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo quiere.